Hola, hola. Me animé hoy a hacer una historia y es que el tema de verdad lo requería. Me surgió anoche antes de irme a la cama y yo dije, mañana vamos a conversar sobre por qué es tan difícil realmente despedir a un trabajador, ¿no? Y lo estaba analizando era desde el punto de vista ni siquiera del patrono, sino de ese profesional que queda en la mitad, en el que muchas veces tiene que ser jefe, supervisor, el de la mano dura, y al mismo tiempo en ocasiones debe ser amigo, ser líder, crear mucha empatía, y es precisamente todos los profesionales que se encargan de administrar personal, recursos humanos, talento humano, gerencia humana, el nombre que le hayan colocado o con el que actualmente lo quieran identificar. Realmente pensando en ello fue que surgió la idea de evaluar este tema, por qué es tan difícil poder despedir a un trabajador. Y en el primer elemento hablaba de lo que es la relación humana y tiene que ver con eso. Este profesional y el jefe crean vínculos muchas veces de amistad con ciertos trabajadores más que con otros. Pero a pesar, todos en algún momento llegan a desarrollar un buen vínculo cuando las relaciones son realmente fluyen de una manera muy natural y muy bonita. También se crean vínculos negativos porque se pueden crear relaciones tóxicas dentro de los ambientes de trabajo y básicamente en ocasiones esa es una de las circunstancias por las cuales más queremos salir de cierto personal o cierto talento humano que no nos está conviniendo dentro de las organizaciones. Pero a raíz de la pandemia se presentó una situación muy recurrente y fue causa de muchas consultas. Y es que el trabajador muchas veces era muy buena persona, era excelente, les gustaba mucho, se sentían muy amables, muy acordes con el trato del trabajador, con el desempeño del trabajador. Pero a raíz de la pandemia los números no cuadraban y algunos puestos de trabajo fueron eliminados. El primer elemento, que era el elemento humano, fue una barrera que tuvieron que saltar o que tuvieron que manejar procesos de soltar, que los gerentes y los jefes tuvieron también que decidir, ¿no? Para muchos trabajadores que los votaron, pues para ellos también fue fuerte, pero déjenme decirles, también para la parte de gerencia y para la parte de los jefes no fueron decisiones muy fáciles. El segundo de los elementos ha sido el límite de toma de decisiones que tienen los gerentes. Un jefe, un dueño de empresas, contrata un especialista en administración de recursos humanos, esperando que este profesional le brinde todas las soluciones ideales para administrar precisamente las relaciones humanas dentro de la organización, velar que se cumplan las normativas, que se creen las políticas, que se sigan las políticas, que todo sea paz y amor dentro de la organización, que todos vayan por la línea. Pero eso es lo que el jefe quiere. Pero muchas veces el dueño, el patrono propiamente, no suelta y no delega. En ocasiones es el especialista y es ese jefe de recursos humanos quien está en la capacidad de determinar en qué momento y a quiénes ya nosotros debemos cerrar ciclos porque no le están causando bien a la organización o porque sencillamente dentro de esta reestructuración que el COVID nos ha obligado a hacer, hay ciertos puestos de trabajo y ciertas personas por las cuales ya tenemos que prescindir de la relación laboral. Pero ese patrono no suelta, ese jefe no suelta y no delega, y muchas veces el gerente de recursos humanos sabe a quién y por qué y en qué momento y cuál va a ser el beneficio y no los dejan, realmente los amarran, es así. Muchas veces los patronos quieren votar a fulano, mengano o perencejo y no siendo ellos precisamente o esas personas no son precisamente las que están ocasionando las limitantes o los conflictos dentro de la organización. Otra de las circunstancias es que esperan tener un expediente inmenso llenos de amonestaciones esperando no sé qué. Esperando que se cumplan los lapsos, porque hay unos lapsos específicos para poder iniciar todo lo que es el proceso legal para poder votarlos. Entonces han llegado muchas consultas en donde
ya los lapsos vencieron y tenemos que seguir esperando hasta que cometa otra falta porque ya la anterior fue perdonada. Entonces, aquel detalle de que dejar hacer para tener un expediente inmenso no es recomendable. En ocasiones no hace falta tener muchas faltas. Hay que evaluar el tipo de faltas y la parte organizacional, los protocolos, los lineamientos, los valores, la visión, los contratos de trabajo. Cada caso es diferente, recuerden eso. Pero muchas veces una sola falta grave es suficiente para dar por terminada una relación laboral. Otra de las circunstancias que influyen mucho es el temor y la desconfianza, y en cierto punto lo entiendo, a no querer iniciar los procedimientos de calificación de falta, porque siempre hemos tenido la idea de que la inspectoría, hablando de los procedimientos administrativos, van a dar decisión a favor del trabajador. No siempre es así. No, ya aquella idea de que todo siempre es a favor del trabajador, sabiéndolo trabajar y sabiéndolo manejar, no siempre es así. Hay faltas que de verdad es imposible que el trabajador por muchos elementos logre taparla. Primero. Segundo, si la empresa, el patrono, y esto va para grandes y pequeñas empresas, son organizados, existen evidencias, existen protocolos establecidos, que esto de los protocolos no es algo muy elaborado, sencillamente son normas y lineamientos que quedan por escritos. Es tal cual como una mamá en la casa que tiene los horarios a los hijos, que tienen las actividades. Lo mismo pasa en las empresas. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y todo eso queda evidenciado, todo eso queda en constancia. Cuando no se tiene ese trabajo previo, la creación de los protocolos preventivos, es cuando muchas veces los casos se caen. Porque hasta ese momento es que crean los lineamientos. Y eso no funciona así, no siempre funciona así. Siempre hago hincapié, cada caso es diferente. Pero dentro del carrusel de imágenes que fueron diseñadas, pues precisamente se profundiza un poco eso. Los protocolos son indispensables, los protocolos preventivos son indispensables para que cuando llegue el momento del conflicto, sencillamente tengamos que trabajar con base a lo que hay, a los lineamientos que ya estaban claramente establecidos, a los llamados de atención que se hizo, si existe un reglamento interno, si no existe un reglamento interno, para poder dar fin y término. Y no siempre los casos de término de relación de trabajo se imaginen que es que tienen que terminar en inspectoría o tienen que terminar en tribunales o aquella novela dramática. No, muchas veces trabajando de la mano con el equipo correspondiente, con la asesoría legal correspondiente, allí mismo en la oficina, allí mismo en las instalaciones de las empresas, se les da por terminado y se da por cumplimiento lo que es la parte de la relación laboral. Entonces, sí existen formas, realmente no es tan complicado si se sabe trabajar.